Buenos días. Aquí nuevamente estamos viendo el estudio completo acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En muchas ocasiones quizás no tenemos un concepto adecuado o quizás tenemos un concepto limitado acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y precisamente el propósito de este estudio bíblico es que nosotros podamos entender que es la tercera persona que mora en nosotros, que hace su morada, que hace su tabernáculo en cada creyente. Y esto es, como hemos aprendido en las sesiones anteriores, esto sucede por obra únicamente, directamente del Espíritu Santo. Que el hecho nosotros de haber sido nacidos de nuevo no es algo que nosotros por naturaleza propia lo hubiéramos hecho. Todo es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos da poder, nos consuela y nos da convencimiento de nuestros pecados. En la sesión anterior, nosotros hemos descubierto algo muy importante acerca de la obra del Espíritu Santo, que es a través del Espíritu Santo es que nosotros ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que ahora hemos recibido el espíritu de adopción. Este es otro concepto que hemos aprendido, que es una actividad del Espíritu Santo, en las cuales nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios, por lo cual nosotros ahora podemos clamar, Abba, Padre, como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver en la carta a los Efesios cómo es que el apóstol Pablo ahora nos explica otra actividad del Espíritu Santo, que en este sentido ahora es que nosotros vamos a ser llenos de Él, pero esta actividad no es algo que solamente es actividad única del Espíritu Santo, es algo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Aquí vamos a ver cómo es que nosotros de manera asociada con el Espíritu Santo es que nosotros trabajamos para esta actividad que es el ser llenos del Espíritu Santo. Capítulos 4, 5 y 6, el apóstol dedica esta segunda parte de su carta exhortando a cada uno de nosotros como cristianos vivir una vida controlada, una vida bajo la influencia del Espíritu Santo, y esto para dar gloria, para brindar gloria a nuestro Dios y Padre celestial. Bendito Padre amado, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Padre amado, te pedimos, mi Señor, que en esta mañana, Señor, nos des el conocimiento, Padre amado, y también nos des la sabiduría, Señor, que solamente viene de ti, que tú la das, mi Señor, sin reproche a todo aquel que lo pide, Padre amado. Danos esta sabiduría para entender cómo es estar llenos de tu Espíritu, Señor. Danos, mi Señor, esta entereza y este denuedo para vivir como hijos devotos tuyos, Padre amado, y solo para darte la gloria y honra que te mereces solamente a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día y en este estudio, mi Señor. Acompáñanos, mi Señor, con tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vayamos al capítulo 5 del libro de Efesios y leamos, por favor, del versículo 8 al 14. En la sesión anterior, nosotros habíamos visto cómo el apóstol Pablo dio dos contrastes, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 8, que él dio dos formas de vida. Una es una vida según la carne y otra una vida según el Espíritu. Ahora aquí en Efesios, Pablo está haciendo también dos tipos de contrastes. Es en nuestro comportamiento. Dice en este versículo 8, en el pasado, en otro tiempo, éramos tinieblas, o erais tinieblas, que le decía a los de Éfeso, pero ahora, más ahora, sois luz en el Señor, dice así el apóstol Pablo. Pablo a menudo utilizaba estas imágenes de palabras contrastantes para describir cómo debería ser la vida de un creyente y cómo debería ser diferente de la vida de aquellos que no tienen a Cristo todavía. Aquí Pablo contrastó la luz con las tinieblas, así es, hermana. Y la luz no es nuestra propia luz. ¿Qué dice el versículo 8?
Sois luz en el Señor. No es nuestra propia luz, es la luz que vino al mundo. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Andar como hijos de luz significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada. Pero notes, hermanos, aquí el énfasis es andar. No es solamente simplemente creer, no es solamente tener un conocimiento, no es, bueno, yo conozco de que Cristo es la luz, o yo creo que Cristo es la luz, pero ahora nosotros tenemos que poner en práctica ese conocimiento. En otras palabras, confiar en Cristo Jesús, andar, nuestro caminar, nuestras acciones deben ser como hijos de luz, y eso significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada. Vivir se usa aquí para referirse al patrón de comportamiento de una persona. Ese comportamiento de cada uno de nosotros debe reflejar nuestra posición como hijos de luz. Este versículo muy conocido, ¿verdad?, que fue dado por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, está en Mateo 5:16, que Él nos dice: así pues, vuestra luz así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros andamos como hijos de luz, produciendo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu describe el comportamiento que caracteriza a los hijos de la luz a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Con más detalle, hermanos, veremos esto en la sesión número 5 acerca del fruto del Espíritu. Nosotros andamos como hijos de luz discerniendo. Discernir significa conocer entre lo bueno y lo malo. Discernir, comprobando qué es lo que agrada a Dios, como dice el versículo 10. ¿Qué es lo que agrada a Dios? A veces, hermanos, quizás nosotros no somos ignorantes en saber lo que agrada a Dios, pero ya Él lo ha dicho en su palabra. La Biblia registra varios versículos en los cuales muestra qué es lo que le agrada a Dios. Romanos 12:2, por ejemplo, Él nos dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, aquí está la palabra, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento también Jehová Dios le dice a su profeta en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que, hermanos, debemos vivir de una manera que demuestre un marcado contraste entre las obras de la oscuridad y las obras de la luz. También nosotros andamos como hijos de la luz, reprendiendo las obras de las tinieblas. El que anda en luz no participa en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice el versículo 11, porque no son parte del fruto del Espíritu. Al contrario, debemos reprenderlas. Dice, ¿verdad? Las debemos hallar vergonzosas, porque la luz en la cual anda nos revela lo que realmente son estas cosas. Y también podemos nosotros decir que andamos como hijos de luz cuando despertamos a la luz de Cristo, como lo dice el versículo 14. Uno quizás piense, ¿verdad?, que la luz de Cristo es automática, así como cuando uno entra a un lugar, a un negocio, inmediatamente se prenden las luces porque notan nuestra presencia. Así no es la luz de Cristo Jesús. Esta luz no es automática, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto, Jesucristo nos dice que Él es la luz del mundo, eso no ocurre de manera automática en nosotros, porque regresando a Juan 8:12, Juan 8:12 pues dice, yo soy la luz del mundo, y que dice, el que me sigue. O sea, hay una acción por parte de nosotros. Nosotros debemos seguir a esa luz. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es por eso que nosotros debemos despertarnos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una pregunta que nosotros podríamos hacernos, no está en la guía de estudio, pero ¿de qué otras maneras nosotros podríamos mostrar nuestro caminar como hijos de luz? Con nuestro testimonio. Así es. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es otra manera de que nosotros podemos caminar como hijos de luz. Ya nosotros no caminamos en las tinieblas, sino ahora caminamos a través de su luz admirable. Santiago 1:17 nos dice que todo buen regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El salmista, Salmo número 27, empieza el versículo 1 diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso es lo que dice el salmista en Salmos 27. Vemos, hermanos, aquí que nosotros caminamos como hijos de luz, ¿verdad? Ya no debemos nosotros andar en las tinieblas. Pone énfasis en la luz, Roberto, de aquí en la nueva versión dice el fruto de la luz, y acá dice el fruto del Espíritu. Y todo el contexto habla de la luz, ¿verdad? Es el contraste que se habla. Entonces, sí, la luz es importante porque refleja, y en Apocalipsis, el trabajo del Espíritu es como un reflector hacia la persona de Cristo. Cuando eso se manifiesta a todos, ahorita temporalmente, eso es nuestro, lo que tú dices relacionado al andar. La gente no lo puede ver. Al final, de manera profética o de manera futura, se va a llevar a cabo, todos, nadie lo va a negar, pero ahorita la única luz es la iglesia. Es por eso, hermano, que es importante mantener un buen testimonio, ya que somos reflectores, como dijo el hermano Rafi, ¿verdad? Es la verdad. Muchas veces nuestro carácter o nuestros hechos manchan o ensucian el reflector. Y ahí que es donde debemos de tener cuidado, porque siempre alguien está viendo. ¿Qué les parece, hermanos, si leemos Efesios 5, del versículo 15 al 18? Para Pablo aquí vemos que el poder que hace posible la vida en Cristo es provisto por el Espíritu Santo, pero esto no anula la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, que tenemos el poder de tomar decisiones sabias, estando ya bajo el control del Espíritu, como usted lo mencionó, hermano César. Por eso Pablo nos dice, tengan mucho cuidado, mirad pues. Eso es lo que dice la palabra mirar. Es con nuestros 5 sentidos. ¿Se acuerdan cómo le habíamos mencionado en otras sesiones? Cuando usted vea la palabra mirar, es no solamente con los ojos, ¿verdad? Es con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos. Tengan mucho cuidado. Por eso es que fue traducida en otras versiones de esa manera. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Por qué? Primero, no como necios. No seas necio, ¿verdad? Sino como sabios. ¿Qué significa vivir sabiamente? Vivir siempre, ¿verdad? Bajo el temor, ¿verdad? Con temor de Dios. Vivir bajo la sabiduría para equiparnos, para permitirnos vivir de cómo nosotros debemos vivir. Usted me puede decir, pero a mí Dios no me ha dado este don de la sabiduría. No es un don, hermanos, hermanas. La sabiduría no es un don espiritual, como veremos quizás en la sesión número 6. La sabiduría la da Dios a todo aquel que se lo pide. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, en otras palabras, sin acepción de personas,
y le será dada. Y también el versículo 6 dice, pero pídalo con fe, dice, ¿verdad? No dudando nada. Y también entendemos que Proverbios 2, capítulo 2, versículo 6, dice que porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. También el apóstol Pablo nos dice que aprovechemos el tiempo, aprovechando bien el tiempo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Así es como se traduce en la Nueva Versión Internacional y tiene también sentido, porque esta palabra tiempo en el griego original es kairos, no es cronos. Cronos sí se refiere a tiempo, ¿verdad? Días, semanas, meses, años, pero kairos es momentos, lugares, momentos oportunos. Por eso es que fue traducido de esa manera, pero independientemente, hermanos, sí entendemos lo que el apóstol nos quiere decir aquí, que en cada momento, hermanos, no estemos nosotros como ociosos, sino que siempre estemos ocupándonos, especialmente ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2, versículo 12. Pero ¿por qué debemos estar siempre ocupados de vuestra salvación con temor y temor? ¿Por qué debemos estar siempre aprovechando el tiempo de manera oportuna? Porque los días, gracias hermano, porque los días son malos. Los días fueron malos siglos atrás y los días son peores estos últimos días, hermano. ¿Y por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca, así nos dice el apóstol Pedro, primero de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, aquí vemos otra exhortación, sed pues sobrios y velad en oración. Así que también nosotros debemos estar en todo tiempo en oración, hermanos, y no debemos desperdiciar el tiempo porque los días son malos. El versículo 17 habla de que una vida sabia requiere que el creyente entienda cuál es la voluntad del Señor. Dios no quiere que simplemente conozcamos su voluntad. Él quiere que nosotros entendamos su voluntad. Entender no solamente es conocer, sino entender su voluntad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender la voluntad de Dios, como está registrada en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y está escrita en muchos pasajes cuál es su voluntad. Dice primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pues también la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice primera de Tesalonicenses 4:3. Vuestra voluntad, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y también la voluntad de Dios es que nosotros demos gracia en todo tiempo, porque dice, da gracias en todo, dice primera de Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora también yo podría hacer una excusa, pero a mí no me ha dado el don de saber cuál es la voluntad de Dios. Aún así, hermanos, hermanas, si nosotros de manera sincera no conocemos la voluntad de Dios, podemos nosotros pedirla en oración. Salmos 143, el versículo 10 dice en oración, David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta es la oración sincera de alguien que no conoce la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Hasta aquí, hermanos, Pablo ha estado predicando o dando su carta en términos opuestos, ¿verdad? Una serie de términos opuestos para mostrar la diferencia entre una vida con Cristo y una vida sin Cristo. Ya no andamos como los gentiles, sino que ahora imitamos a Cristo Jesús andando en amor. Ya no andamos como necios, sino que andamos como sabios. Ya no somos insensatos, sino que ahora somos entendidos de la voluntad de Dios. Y en el versículo 18 ahora dice, nosotros no vivimos en disolución, sino controlados por el Espíritu Santo.
Y aquí es cuando vienen, ¿verdad?, las preguntas y los comentarios acerca de lo que es esta palabra disolución. Esta palabra disolución más bien se refiere a algo que no usamos mucho, pero se usa la palabra desenfreno. Cuando nosotros andamos en promiscuidad, desenfreno, fuera de control. En otras palabras, estar bajo la influencia de algo que nos hace mucho más daño que bien, bajo la influencia del Espíritu. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. Similar a una persona que está embriagada con vino, alguien lleno del Espíritu Santo también está bajo la influencia. Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto dice Juan 14:16, el Espíritu morará en los creyentes y tomará residencia para siempre. Y eso será algo permanente. El Espíritu Santo nunca dejará su morada en nosotros. Y esto es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu. La morada es permanente, pero la llenura del Espíritu no es permanente. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar más aquí. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos estar solamente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo. Primero, el tiempo del verbo traducido ser llenos indica una acción continua. No es algo que solamente lo hacemos los domingos por la mañana y que nuestro tanque de llenura del Espíritu va bajando y cuando llega otra vez el siguiente domingo ya está en empty. No, es así, no es, hermanos. Es algo continuo, hermanos, de todos los días, de cada momento. Eso es lo que significa que es una acción continua. Ser llenos también es una acción pasiva. ¿Qué significa una acción pasiva? Que nosotros mismos no nos llenamos. Aquí el apóstol no dice, llénense del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo. Es nosotros que permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. No es algo que nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Ser llenos también es una voz pasiva, que el trabajo de llenar es algo que solamente lo hace el Espíritu Santo, pero es nosotros que debemos estar dispuestos a ser llenados por Él. No nos llenamos, el Espíritu hace la llenura. Ahora, hermanos, también nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tampoco no debemos apagar el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 simplemente nos dice Pablo, no apaguéis al Espíritu. Confundimos a veces este mandato de estar llenos del Espíritu Santo porque pensamos, hermanos, que al no ser embriagados con vino, bueno, yo no tomo, dice, por el hecho de que yo no tomo el vino, significa que automáticamente estoy siendo lleno del Espíritu Santo. No es algo así, hermanos. No olvidemos la segunda parte de este versículo que es muy importante, porque tan complicado, tan peligroso que es nosotros estar llenos o embriagados con vino, es también peligroso que nosotros no estemos llenos del Espíritu Santo. Otra confusión es pensar nuevamente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es un don espiritual. Bueno, ser llenos del Espíritu Santo es algo que solamente Dios dio a algunas personas. No. Esto es un mandato para todo aquel que es del Señor. Este mandato es plural. No dice aquí, algunos de ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Es un mandato para todos. Ser llenos del Espíritu Santo. Y Él espera que nosotros le obedezcamos. El mandato es plural, por lo que significa que todos nosotros tengamos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué son las barreras que pueden evitar que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? El pecado, la desobediencia, hermanos, la falta de quizás de ánimo en nuestro caminar en Cristo Jesús. Puede ser algunas cosas que podamos nosotros
ser barreras para no permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. La obediencia a Dios es lo que nosotros más mantiene llenos del Espíritu Santo. Ahora una pregunta aquí, no está tampoco en la guía de estudio. ¿De qué manera nosotros contrastaríamos o compararíamos estar bajo la influencia del alcohol con estar bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hacer una comparación o una diferencia? Uno está obedeciendo y el otro está desobedeciendo. También puede ser que se lleva el estar entregado pues, no resulta nada bueno. Por eso es que Pablo colocó el vino o la embriaguez con el vino y el Espíritu Santo en el mismo versículo, pero en polos opuestos. ¿Por qué, hermanos? Porque es tan malo no estar llenos con el Espíritu como es tan malo el estar embriagado. En los siguientes versículos del 19 al 21, Pablo explica de manera práctica qué es lo que significa o las evidencias de lo que es estar llenos del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Efesios 5, del 19 al 21, por favor. Hablando entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gracias, hermano. Aquí Pablo está dando algunas características de una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. No es una lista exhaustiva porque recordemos, hermanos, como habíamos dicho en la introducción, aquí en esta segunda parte de la carta a los Efesios, Pablo está dando una manera práctica de vivir la vida cristiana basada en la teología que él explicó en los primeros 2 o 3 capítulos. Aquí Pablo está dando algunos efectos de estar bajo la influencia del Espíritu Santo, que cuando nosotros como creyentes permitimos a sí mismos estar bajo el control del Espíritu Santo, podemos adorar a Dios y podemos vivir agradecidos. Pero otra vez aquí, hermano, ¿verdad? Pero yo no sé cantar. Es cierto, puede ser cierto, hermanos, porque no tengamos vergüenza admitirlo, ¿verdad? En primer lugar, yo soy el primero, yo no sé cantar, pero ¿qué dice aquí el versículo 19? ¿Dice cantar? Dice hablando. No, así es, hermano. Muchas gracias. Dice hablando. Si usted no sabe cantar, entonces aquí dice hablando, así que todos sí podemos hablar, ¿correcto? Hablando entre vosotros, entre cada uno de nosotros como hermanos, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Vemos aquí que dice, hablamos, dice, los unos a los otros con ese tipo de actitudes. Hablando entre nosotros, esto es más que simplemente tener una conversación, sino que debemos hacerlo, ¿verdad? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Debemos también estar cantando y alabando. Estas acciones, hermanos, vienen, dice, de nuestros corazones al Señor. Nosotros solamente le alabamos al Señor de nuestros corazones. Quiere decir, hermanos, que el canto y la alabanza es algo que debe salir de nosotros de manera intencional. Otro efecto de ser llenos del Espíritu Santo, y esto también es algo muy importante, hermanos, cuando nosotros damos gracias. Somos llenos del Espíritu Santo cuando damos gracias al Señor algunas veces, hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo? Siempre. Así es, hermano. Siempre. ¿Y qué más? No solamente siempre, sino dando gracias por todo. Nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, damos gracias a Dios siempre y por todo. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, y también lo repite en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, cuando nos dice que siempre estemos gozosos, oremos sin cesar, demos gracias en todas las circunstancias, porque esta
Es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene también lo otro que es, estamos siendo llenos del Espíritu Santo cuando nosotros estamos siendo sometidos los unos a los otros. La motivación de una persona sometida viene a través del temor al Señor o la reverencia a Cristo, como dicen otras traducciones. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, ahí habla acerca de cómo es que Jesucristo estuvo siendo el Dios. Él se humilló, ¿verdad? Y Él se humilló y no escatimó cosas que Él tuvo que dar. Filipenses 2, 3, 4 nos dice, no hagáis contienda por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que significa una sumisión en el temor del Señor, ¿verdad? Con una reverencia al Señor. Eso es lo que nos hace a nosotros como discípulos devotos. Como conclusión, hermanos, para terminar, a menos que usted quiera decir algo también adicional. Como conclusión, hermanos, una cosa es confiar en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Este sucede en el momento de que nosotros somos salvos. Eso es el momento en que nosotros hemos nacido de nuevo. Pero otra cosa, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo, pues esta es una decisión que cada creyente, usted y yo, debemos tomar a diario. Debemos tomarlo a diario. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay relación de nuestra vida y costumbres, pues el Espíritu Santo la embellece conformándola a la imagen de Cristo Jesús. Y esto también, hermanos, como usted mencionó, estamos rodeados de muchas distracciones en el mundo. Estamos rodeados alrededor de influencias, no solamente la influencia del vino, no solamente la influencia del alcohol, es también la influencia de la información o desinformación, que queremos saberlo todo. Si no somos cuidadosos, hermanos, todo eso nos puede separar de Dios. Si permitimos que eso pase, entonces ya no vamos a dejar ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, los creyentes llenos del Espíritu Santo se unen y forman una comunidad llena del Espíritu. Esto lo podemos ver en Hechos 4:31. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Alguien que nos pueda liderar en oración, por favor? Sí, oro. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, esta semana, Señor. Gracias por el trabajo, Señor, por los alimentos, por el techo que tenemos, donde descansar, por el vehículo, Señor, en el que nos movemos, Señor. Que gracias que tú nos has cuidado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor, que estamos aquí con bien, por todas tus bendiciones, por esta clase, por Roberto, Señor, que nos la comparte, Señor, siga ayudando y bendiciendo, Señor, dándole sabiduría de tu gracia a nosotros, Señor, que nuestros corazones, Señor, se lleven esta palabra y la pongamos por obra, busquemos más de tu espíritu para nuestra vida, que lo necesitamos día con día, Señor. Gracias por todo, te lo damos en el nombre de Jesús y gracias por el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted, Roberto.